Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Joseph Punderhausen y hoy le vengo a hablar sobre la fundamentación de derechos humanos del embrión. Vamos a hacer la lectura respectiva de este artículo correspondido y iniciamos desde donde hice la introducción, diciendo que el problema del estatuto ontológico y antropológico del embrión y de las obligaciones éticas hacia el que fundamenta, ha estado presente en Occidente desde la época de los griegos. Desde entonces existe una línea de razonamientos preponderante seguida por los filósofos, que han sostenido que matar a un embrión humano constituye un crimen, el criterio de la pertenencia a la especie humana. Así, Aristóteles distingue en su Política, su libro La Política, el momento a partir del cual puede considerarse que estamos ante un ser humano. Con base en los argumentos que desarrolla en su tratado acerca de la generación y la corrupción, en su historia de los animales y en su tratado sobre la reproducción de los animales. Para él y para muchos filósofos que van a basar su reflexión en la biología aristotélica, como Santo Tomás de Aquino, el momento en que un embrión se convierte en un ser humano ocurre con el término de su generación como sustancia. En el caso de las mujeres, hacia el día 80 a 90 de la gestación, y en el caso de los hombres, hacia el día 40. Esta idea se llama genéricamente teoría de la animación retardada. La biología de Aristóteles no incluye la idea de fecundación. No hay una organogénesis, sino una construcción sucesiva de los órganos, por medio de la acción del esperma en lo que se pensaba que era una materia como la que se formaba del embrión, el residuo menstrual de la mujer, obviamente. La embriología aristotélica está construida a partir de observaciones geniales, pero al carecer de numerosas nociones de la química y de la física que no se tendrán hasta el siglo XVIII, tendrá que hacer uso de algunas hipótesis, ¿vale? Además está, por supuesto, la falta de tecnología, como el microscopio, en un caso muy específico. El término de la generación sustancial es la cría perfecta o acabada. Es el momento en que a esta se le puede aplicar la misma definición que comparten sus padres y los demás miembros de la especie en cuestión. La evidencia de que un individuo en el vientre materno era ya un miembro de la especie humana estaba dada por el momento en el que éste se definía como macho o como hembra. El razonamiento aristotélico para considerar que todo individuo que es macho o hembra es en acto y por tanto principio de la generación de nuevos individuos de su especie es simple. Solo puede estar en potencia de transmitir la forma peculiar de la especie quien ya posee en acto dicha forma, ¿vale? Porque nadie puede dar lo que no posee. Si una cría ya está sexuada, posee la potencia para transmitir la forma. A partir del momento en que la cría queda sexuada, los cambios que le advengan, sin importar lo significativo que estos sean, estarán inscritos en el orden de lo cualitativo y de lo cuantitativo, pero ya no de lo sustancial. En esta embriología, lo que existe antes del individuo, que es la cría perfecta, miembro de la especie de sus padres, es un sujeto al que no se le puede aplicar
la misma definición. Aristóteles pensaba que lo primero que el esperma formaba era el corazón, y después los vasos sanguíneos, y sucesivamente los demás órganos. Todo siempre en unidad. Pero ni al corazón ni al conjunto de partes que iban apareciendo a lo largo de la gestación se les podría aplicar la definición de ser humano. Pasamos a un subtítulo que tiene por nombre: la embriología aristotélica está construida a partir de observaciones geniales, pero al carecer de numerosas nociones de la química y de la física que no se tendrán hasta el siglo XVIII, tendrá que hacer uso de algunas hipótesis, que fue una de las máximas que llevamos en la parte anterior. En una palabra, la principal razón por la que Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y otros muchos filósofos consideraron que el ser humano aparecía como resultado de una gestación previa no coincide en modo alguno con las corrientes contemporáneas que establecen una línea entre lo prehumano y lo humano marcada por cualidades, que son capacidades del sujeto, capacidades de aquel que va a nacer, sino por el momento en que científicamente se posee una evidencia de que el individuo en cuestión ya puede ser definido científicamente con la misma definición que los demás miembros de su especie. La evidencia que hoy nos da la ciencia para saber cuándo estamos ante un nuevo miembro de la especie humana es un genoma propio. Para no extender demasiado este punto, podemos decir que si Aristóteles y Santo Tomás de Aquino hubieran aplicado su especulación filosófica con el mismo aparato filosófico, habrían concluido que el ser humano pertenece a su especie desde la fecundación, pues allí ocurre el término de la generación sustancial, de manera que los cambios en la figura, el tamaño y la actualización de sus potencialidades se dan en un sujeto que ya existe de una vez y hasta el momento en que muere. Concluida la generación, el individuo es ya un miembro de la especie, y para estos filósofos atentar contra su vida es un homicidio. Santo Tomás, de hecho, sostiene que aunque la sustancia humana no aparece hasta después de muchas generaciones y corrupciones relativas de las sustancias que la preceden en el vientre de la madre, el aborto es siempre, aún antes del término de la generación del hijo, una falta grave. La problematización contemporánea sobre los derechos del embrión surge al identificar la razón de las obligaciones que tenemos hacia nuestros semejantes con algún tipo de calidad que estos tengan. Dicha calidad la dan sus facultades y en algunas ideologías la capacidad que tenga para ejercerlas. Lo importante no es si alguien es humano, sino si puede padecer y actuar en la forma que solo podría un ser humano. Una vez dejado de lado el término de la generación, que marca el inicio de la pertenencia a la especie humana del sujeto, no puede haber, como evidentemente ocurre, un consenso intelectual para decidir qué capacidad es la que se va a considerar como la evidencia de que estamos ante un ser humano. El abanico de líneas argumentativas es inmenso, desde quienes argumentan que hay que esperar a la implantación o quienes afirman que es persona quien ya puede, al menos, sentir frío y calor, hasta quienes le niegan el derecho a la vida a los niños que ya han nacido, pero que aún no han llegado a la edad en la que son capaces de actuar como humanos, como seres humanos. Los derechos humanos
son la forma contemporánea de la discusión de los deberes éticos que tenemos hacia el embrión. Esto no significa que siempre se hayan desarrollado teorías filosóficas que fundamentarán su derecho a la vida, lo cual es un fenómeno relativamente reciente, sino que la reflexión filosófica de los derechos humanos no ha dejado nunca de referir al embrión. La presencia del aborto legal en muchas culturas y desde épocas muy remotas nos hace ver la importancia de no prescindir de la filosofía, con la idea de apoyar exclusivamente en argumentos jurídicos la defensa de los derechos humanos de los embriones. No es sensato invocar como único argumento las declaraciones y los pactos sobre los derechos humanos. Si se quiere que otro tome conciencia de su deber moral hacia la vida y la salud del embrión, es indispensable acudir a la filosofía. El derecho tiene su propia lógica, pero está subordinado naturalmente a la deontología jurídica y esta a la filosofía. Las ideas de los valores culturales que de ellas surgen proceden de las leyes. El peso que las distintas filosofías han tenido en el desarrollo de los derechos en nuestros días es muy variable. Historiográficamente, es posible encontrar conexiones legítimas entre las modernas formulaciones de los derechos humanos y el pensamiento medieval. Por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, o bien con las ideas de algunos grandes humanistas como Fray Bartolomé de las Casas en la Nueva España, podemos evidenciar esto. Sin embargo, las fuentes filosóficas más ricas las encontramos a partir del Renacimiento, con Francisco de Vitoria, y con más nitidez en la filosofía de los ilustrados como Hume, Kant y Hobbes, pero principalmente en John Locke, y a quien Thomas Jefferson reconocerá como su máxima influencia al momento de redactar la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Contemporáneamente existen dos grandes visiones filosóficas sobre los derechos humanos. Una sostiene que estos deben tener un fundamento, que deben tener un fundamento. Algunas filosofías, como las de cuño cristiano y destacadamente el neotomismo, consideran que dicho fundamento existe experimentalmente, es decir, que es un hecho que hay que descubrir para luego estudiarlo. Otras filosofías que también aceptan la necesidad de fundamentar los derechos humanos afirman que se debe buscar en la subjetividad misma del ser humano, en su manera de comprender la realidad y de relacionarse con sus semejantes. Hay muchas escuelas filosóficas que sostienen diferentes teorías de fundamentación. Por otra parte, están las escuelas filosóficas y jurídicas que sostienen que es inútil buscar un fundamento de los derechos humanos, más allá del poder que los establece, que en nuestro tiempo camina en los acuerdos, pactos y convenciones y declaraciones sobre derechos humanos que van fijando las naciones. Su principal exponente es Norberto Bobbio. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América se hallan los elementos de la primera fundamentación filosófica jurídica de los derechos humanos. Este documento establece que es una verdad evidente, pues que no está sujeta a la comprobación argumental, que todo hombre nace libre e igual a sus semejantes, igual que por ese solo hecho está fuera de toda discusión que posee el derecho de conservar su vida. De aquí nace el liberalismo,
pues se entendió que la forma jurídica que mejor garantizaba al individuo el ejercicio de su acción autoobservación, pues sería el derecho a la propiedad privada, que no es otra cosa que el reconocimiento del Estado de esa supuesta necesidad que tienen los individuos de disponer autónoma y libremente de los medios necesarios para asegurar su subsistencia, con la garantía de que no podrán ser despojados por un tirano u otro ciudadano. Este primer fundamento ilustrado funcionó para la primera generación de derechos humanos, y al basarse en el criterio de evidencia para saber quién es un hombre, un ser humano, en conjunto con los valores de ambiente cultural, profundamente religioso de la sociedad norteamericana de aquella época, permitió que durante 2 siglos hubiera poco cuestionamiento al derecho a la vida y a la salud del embrión. En el siglo XX, las insuficiencias de este fundamento aparecerán con fuerza. Los impulsores del aborto lograrán establecer la autonomía como condición para considerar para quien tiene inalienablemente el derecho de conservar su vida. Este pensamiento logró traducir jurídicamente una consideración parcial de la realidad humana, dependiente de un concepto de persona o agente moral, como único sujeto del derecho inalienable a la vida y el consecuente de la salud, y el consecuente que sería la salud. El sujeto de derechos humanos quedó así afectado por una triple reducción. Primera, por una parte, se sustrajo la realidad biológica del ser humano como base para reconocerlo, reemplazándola con la absolutización de uno de esos aspectos, que sería la autonomía. 2. Se estableció la realidad personal desde el punto de vista activo, dejando de lado, sin justificación alguna, la dimensión pasiva del ser personal del hombre, que es igualmente real. Persona es quien es acogida como tal por una comunidad de personas. Una persona no es en realidad aislada, que tiene que acceder a relaciones con otras con vistas a garantizar su sobrevivencia y seguridad, como pretendían los filósofos ilustrados. Aquí es donde entra como parte necesaria de una fundamentación de los derechos humanos el principio de vulnerabilidad, que significa que en la misma medida en que yo estoy necesitado de los otros para vivir como persona, estoy igualmente obligado a reconocer esa dimensión de necesidad en mis semejantes. Y si no lo hago, incurro en una contradicción moral. Le niego a otro el beneficio de acogida que recibo de la comunidad, siendo que ambos compartimos esa misma necesidad. El derecho humano a la no discriminación sería inútil si pretendiéramos que alguien sea acogido por los otros únicamente por su capacidad de agente, es decir, como agente moral o económico. Todos somos iguales en nuestra dimensión pasiva, aunque nos distingamos en la dimensión activa, creadora o productiva. Como dijo Aristóteles, quien es capaz de vivir fuera de una comunidad no es un ser humano, o es una bestia o es un dios. El embrión ciertamente es un individuo de la propia especie, lo que lo constituye como mi semejante, al menos biológicamente, y está necesitado de mi acogida a la comunidad de las personas.
Como tercer punto, se renunció también a contar con una definición de ser humano, que no puede ser otra que la clásica. Hombre se define como animal racional. Así se debilitó el papel de la razón y el valor de la objetividad para guiar éticamente y normar la actuación de los individuos del Estado. Objetivo general y objetivos particulares. El objetivo general es fundamental con base en la demostración de que el embrión es sujeto de derecho. Humanos, las obligaciones hacia este que se puedan establecer desde el punto de vista de la ética de mínimos, basada en la idea de autonomía, y desde el punto de vista de una ética que se considere una fundamentación de los derechos humanos en los principios de la dignidad humana, la vulnerabilidad y el criterio de evidencia. Como objetivo particular, se busca establecer las razones biológicas y filosóficas por las que debe considerarse al embrión humano como un sujeto que reclama obligaciones éticas específicas por parte de quienes se relacionan con él. Hipótesis. Los derechos humanos de un sujeto se fundamentan en su pertenencia a la especie humana, la dignidad y la vulnerabilidad humana, y son, por tanto, natural y lógicamente extensivos del embrión humano, en cuanto miembro de la especie. Materiales y métodos. Se realizaron entrevistas a profundidad con un equipo de expertos destacados en la medicina, el derecho y la filosofía, utilizando un guión como instrumento de investigación y conservando la libertad de ampliar algunos de los temas con nuevas preguntas sugeridas, ya sea por el entrevistado o el investigador, de acuerdo con la valoración que se haga de su pertinencia en el curso de cada entrevista. Resultado: se realizó una investigación documental enriquecida con entrevistas a 8 expertos en el tema, 2 en ciencias de la salud, 3 en derecho y 3 en filosofía. Las entrevistas realizadas ponen en evidencia que existe una fundamentación objetiva de los derechos humanos del embrión, que hoy son conculcados por la supuesta interrupción legal del embarazo. Pasamos ahora a referirnos a lo que palpablemente se puede encontrar en la investigación, que fue todo lo elaborado o todo lo visto a lo que fueron las investigaciones sobre el tema ya previamente hablado, teniendo entrevistas específicamente de las cuales podemos encontrar los resultados ya dichos anteriormente, y vamos a darle un resumen de las entrevistas de 3 personas específicas. Empezamos por el doctor en filosofía Francisco Reilly, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Montevideo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, conocedor de la filosofía de los comentadores árabes de Aristóteles. Aristóteles distingue en el acto primero de algo y su acto segundo, que es la manifestación de ese algo. Es absurda la teoría del homúnculo, que postula que Aristóteles y Santo Tomás pensaban que en el esperma había ya un minúsculo hombre que se iba agrandando. La pertenencia a la especie se da con la posición sustancial de la esencia de sus miembros y no requiere que tengan una figura idéntica, pues no son entes matemáticos, sino seres vivos, que se diferencian entre sí por sus accidentes. También es importante distinguir entre ser humano y el apropiamiento
pues por vía de la conciencia de dicha esencia. Los filósofos nombraron esta distinción como oikeiosis. El ser humano es más que esa capacidad de apropiamiento. Pasamos ahora a la entrevista de Jorge Morán Castellanos, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense, especialista en la filosofía de Tomás de Aquino, considerado como uno de los filósofos de habla española que mejor conoce a Aristóteles. Aristóteles es un autor con el que se puede conocer la realidad humana al inicio de la vida, pero hay que cuidar los anacronismos. Su biología no corresponde con los descubrimientos de los últimos años y las premisas de su reflexión, por lo mismo, son distintas. No obstante, su filosofía nos brinda importantes herramientas para aclarar y resolver el problema del estatuto humano del embrión de nuestra especie. Y terminamos con la doctora de filosofía Virginia Aspe Armella, especialista en filosofía mexicana y filósofos de la Nueva España, directora de prestigioso seminario de filósofos novohispanos de la Universidad Panamericana, coautora de numerosos libros y artículos sobre este tema. Tenemos antecedentes del fundamento filosófico a no discriminar a nadie del goce de los derechos humanos, en autores como Fray Bartolomé de las Casas, célebre defensor de los derechos de los indios, en su apologética, historia sumaria, y Francisco de Vitoria, quien aborda el tema desde la perspectiva del derecho internacional, al cual postula en su relativo de Indias prior y posterior, como patrimonio de toda la humanidad, sin excepciones. Hasta aquí dejamos el tema. Espero que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias.